Los saludo con muchísimo gusto este miércoles de entrevistas, 8 de la noche, estrenos aquí en Zona Michoacán, siempre con temas bien interesantes y hoy con un programa muy especial. Vamos a hablar con expertos, con compañeros, amigos de hace muchísimos años, periodistas que cubren la Nota Roja o la Fuente Policíaca, siempre con anécdotas bien interesantes y con muchas preguntas que tenemos que hacerles. Son tres grandes figuras que nos acompañan, que además los admiro muchísimo, pero antes, bienvenidas y bienvenidos todos. Quédense con nosotros porque hoy, reporteros, periodistas de la Nota Roja, aquí de Michoacán. Quédense con nosotros, Zona Michoacán. Y bueno, pues empezamos ya con este programa especial, como ya les había anunciado, y les doy la bienvenida a grandes amigas y amigos. Empiezo con las mujeres, mi querida Liliana Jiménez. ¿Cómo está, Lili? Bienvenida. Dani, con el gusto de saludarte y obviamente pues coincidir contigo después de tantos tiempos que no te había mirado. Sí, empezamos hace años, yo me acuerdo cuando andamos reporteando por allá juntas en la Nota Policíaca. Sí. ¿Y tú no te has salido de ahí, Lili? Ahí sigo. Ahí sigue Liliana Jiménez, actualmente está trabajando para el medio Primera Plana con experiencia de 35 años en el periodismo. Vamos con Óscar Pantoja. Óscar, bienvenido, gracias, también buen amigo. Dani, buen día, gracias a ti, gracias por la invitación y pues bueno, seguimos todos los días siguiendo esta información. Muchas gracias, Óscar. Trabaja para CB Televisión con 25 años de experiencia en los medios y también se encuentra con nosotros mi querido amigo Marcos Morales. Marcos, ¿cómo estás, querido Dani, Marcos? Tanto tiempo sin sí, verte, ya, sin escucharte. Ya sé. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, a la orden, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Marcos, de los medios Red 113, también por supuesto la Z Noticias, con 13 años de experiencia en esto del tema de la nota policíaca, la Nota Roja. Y entre planteamiento y pregunta, a ver, empezamos con las mujeres. Hoy en día de por sí ejercer el periodismo es como estar en una zona de guerra. Es muy complejo el periodismo en México para todas las fuentes informativas en general, pero yo siempre he dicho que quien cubre la Fuente Roja, la Fuente Policíaca se expone más. Lili, ¿cómo le hace? ¿Me equivoco o tengo razón? Hay que ver desde el punto de vista de cómo cubras la información policíaca, ¿no? Yo creo que los tiempos cambian y como periodista tienes que empezar a cambiar junto con el tiempo. No es lo mismo 30 años atrás cuando se cubría la forma periodística de que estabas junto con los policías, porque prácticamente te la vivías con ellos, sí. Te invitaban a todos lados, el ejército cuando te invitaba, incluso a ti te tocó, nos llevaban en helicóptero sí. Hasta las zonas serranas donde íbamos a destruir plantíos de marihuana que decomisaban. En aquel entonces te hablaban y paso por ti, entonces en tu trabajo sí, vámonos porque vamos a tal lado, incluso las corporaciones de auxilio, ¿no? Pasaban las ambulancias por uno a donde estábamos sí. Y te llevaban a cubrir la nota donde estabas muy de cerca. Ahora también lo haces, pero ahora como que guardan mucho las formas en que entre periodista y en las instancias de seguridad, que a mí se me hace bien absurdo, ¿no? Porque al final ni te informa nada los que están allí y lo que quiere la gente es saber lo que está ocurriendo, ¿no? En cuestión de temas de inseguridad, en cuestión de que si el crimen organizado te trae o no te sí, trae en la mira, como dicen sí. Así, realmente todo depende. Si tú te dedicas a tu chamba, no hay ningún problema, o sea, la información la tienes que dar de acuerdo a lo que está sucediendo, no lo que te plazca que quieras decir. Claro. ¿No? Acuérdate que si el hecho está sucediendo de que es un enfrentamiento, pues claro que lo vas a dar, es un enfrentamiento y lo vas a decir claramente y con sus letras, es entre los delincuentes y la policía, pero hasta allí sin aportar datos de que a mí no me consta si es un grupo delincuencial y a dónde pertenecen, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que están fuera de la ley y allí está el enfrentamiento, como nos tocó en Misión del Valle, que nos tuvimos que aventar pecho a tierra porque nos agarró en medio la balacera. Cierto. Entonces, es parte del trabajo, pero si tú lo haces responsable, Dani, yo creo que no hay ningún problema. O sea, yo no he tenido problemas en cuestión con el crimen organizado que me digan, oye, te vamos a bájale levantar, tantito a eso, jamás. Hubo en un tiempo, sí, cuando llegaron los de la ST, aquí que sí, efectivamente te marcaban y te decían, ¿sabes qué? Ese no se cubre, o se quita esto y lo otro. Y entonces fue cuando
Yo si le dije, ¿sabes qué? Primero ni es mi medio, yo trabajo para él, pues habla con los altos jefes y claro, no voy a pelearme contigo, pero a mí dime claramente como qué quieres que no le ponga y no le pongo, ¿no? Claro. No voy a ponerme a pelear con ellos, porque además Sí, se nadie te puede. va a proteger, eres tú Claro. quien debes de saber la integridad que se está llevando y que obviamente pues, de que se mueran en su casa, que se mueran en la mía, pues que se mueran en la suya, Pues ¿no? estoy de acuerdo. Pero aquí el problema es de que tienes que cuidar las formas, porque tú eres, yo creo que una nota no vale la vida de un reportero. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar de acuerdo a los lineamientos que hay, ¿no? Si marcando lo que son las pautas y que te dicen, ¿no? O sea, los nuevos principios que está diciendo el nuevo sistema de justicia penal es manejar únicamente la nota y quien se encarga de la investigación, pues son ellos, ¿no? Creo yo que en esa cuestión no hay ningún problema. Respetas a los policías, respetas a la familia, respetas a la víctima y no hay ningún problema, ¿no? Pero si hay compañeros que llegan y lamentablemente pues violan todos los protocolos y no solamente eso, no revictimizan a las víctimas, porque a quién le va a parecer que saques a su familiar muerto, ¿no? Aunque es tu chamba, pero no podrías manejarlo de esa forma, ¿no? Yo creo que primero, ante nada, debe ser responsable y los medios de comunicación deben ser responsables para respetar precisamente esa línea tan delgada, una línea muy delgada, pero para que el que no lo entienda, pues que se aplique la ley, porque para eso es la ley, ¿no? O sea, debemos empezar a darle a la ciudadanía otra cara de la nota roja, ¿no? Nunca dejar de informar, pero sí de dejar a un lado que ese amarillismo que no te deja nada bueno para la información policíaca ni para los que estamos haciéndolo, ¿no? Yo creo que es importante que empecemos a reformar este capítulo de la nota policíaca siendo más profesionales. Así es, Oscar, ahora contigo también nos conocemos hace muchísimos años, conozco tu trabajo, hemos coincidido con los tres en medios, ¿no? en diferentes medios de comunicación. ¿Te has sentido en peligro ahora que estás de lleno a la nota policíaca, la nota roja? A esta altura no. A esta altura no, porque los tiempos son muy cambiantes. Hace poco más de 10 años, sí teníamos que ir al lugar. Obviamente la tecnología ha sido una herramienta fundamental para evitar ya los traslados al interior del estado. Sí. Antes sucedía algo en las puntas del estado y tenías que ir a cualquier hora, ya sea noche, madrugada, que eran los horarios donde de repente pues era muy difícil salir de Morelia, llegar a un lugar de Tierra Caliente, a un lugar de Sierra Costa, llegar a una punta como Zitácuaro, Zamora, y pues bueno, regresarte, ir por la nota y regresar en esa misma madrugada. Pero pues bueno, ahora ya con la tecnología es un poco más fácil, porque si bien puedes trasladarte, pero también ya te das cuenta cómo está el terreno, vaya. Entonces antes era un poco a ciegas. Peligro siempre va a existir, el peligro siempre es latente, por más que tengas tu información de manera responsable, pues va a existir alguna persona que de repente no le guste. Dígase delincuencia organizada, dígase autoridad y demás, misma ciudadanía. Entonces es algo que desafortunadamente tenemos que enfrentar día a día. Un ejemplo muy sencillo aquí en la misma capital michoacana: llegas a un episodio violento, una persona sin vida, y lo primero que te enfrentas es el dolo de las familias. Entonces de repente debes ser muy crítico para saber cómo cubrir tu nota, obviamente también dándole el respeto a la familia. Exacto. Porque en ocasiones la familia con ese dolo no es quien la hizo, sino quien se la paga, y cuando te ve a ti obviamente se te dejan ir, pero si con algo complicadito el tema. Eso es algo, te pongo un ejemplo tranquilo, pero cuando de repente es un tema ya un poco más elevado, un tema donde tal vez asesinar a una persona que está en las filas de la delincuencia, pues también hay el riesgo, porque en lugar de familiares ya te encuentras en las puntas a los denominados halcones, y entonces ellos te están vigilando. Y aprovecho, en ese tipo de temas pues también hace falta, día a día aprendes, pero hace falta también algo de capacitación para todo el gremio. Porque luego de repente ya no estamos como hace 10, 20 años, que la nota vendía por sí solo por lo rojo, sino ahora todo lo que ha cambiado. Hay que cuidar las formas. Efectivamente. Muchísimo. Y el respeto también a la víctima. No porque esté fallecido quiere decir que no tiene derechos.
también tienen. Entonces, es algo que muchos todavía no les cae el 20. Sí, es cierto, hace falta más capacitación. Yo leía, Marcos, saben, un comparativo del periodismo en México, lo comparan prácticamente con el periodismo de guerra en cualquier país del mundo que esté en guerra ahorita, en donde hay bombardeos, en donde hay gente enfrentándose a diario con misiles, con explosivos, lo comparan el periodismo en México, que se hace en México en cuanto a los riesgos, como estuvieras en el oriente, en cualquier lugar del mundo, no están en guerra ahorita. ¿Sí lo sientes así? No, porque un estado de guerra, como puede ser el Oriente Medio, la actividad productiva se para, la actividad social es nula, la gente está sobreviviendo. Las imágenes que vemos, bombardeos, tiroteos, son otra escala. En cuanto a números son muy similares, en cuanto a estadística, de repente hablamos de que hay la misma cantidad de personas asesinadas en territorio michoacano con algún país en guerra, más si se hacen ya acumulados de años anteriores. La diferencia entre uno y otro es que aquí tienes otras actividades distintas, un tanto que malamente nos hemos acostumbrado a convivir con la violencia como ciudadanos, igualmente en el periodismo, pero también no se corren los mismos riesgos. No es de que vayamos a salir ahorita a cubrir o venimos de cubrir ahorita un evento y que en el trayecto, híjole, es que esquivamos 2 bombazos que nos cayeron. No es la situación. Se focaliza en algunas zonas y tiene mucho que ver con la actividad particular que en cada una de ellas se está llevando a cabo. México, como extensión total, es muy distinto Baja California a Quintana Roo, a Michoacán, a Guanajuato, pero también dentro de los propios estados o las regiones, muy distinto Michoacán, Morelia, a un Zamora, a un Aquila, a un Lombardía. Lombardía ahorita tiene 2 semanas que está figurando en el encono estatal y nacional por ataques con granadazos desde dron. Algo que veíamos a inicio de año en Apatzingán, que después veíamos en Buenavista, que comenzamos a ver hace 3, 4 años en Tepalcatepec. Se va moviendo, es distinta la dinámica y sobre todo, si hacemos el comparativo ya en lo general entre países en guerra y México, Michoacán en lo particular, las propias actividades sociales son las que marcan la diferencia. En cuanto a periodismo, pudiera ser muy similar por los hechos. Nos hablan allá de bombazos, de bombas. Acá hablamos de granadas, hablamos en la mañana de tumbiscatíos, de un cuate que le truena la granada en las manos. Sí. ¿Quién se va a encontrar en, qué te gusta, Islandia, Dinamarca o Holanda, los países que luego nos ponen de ejemplo, una granada cuando sale a pastorear sus ovejas o sus chivas? No es una situación así, pero México es no sé si esté bien el término, un laboratorio, porque es muy distinto, es muy plural hasta en delincuencia y no se diga en lo social. Pero sí hemos visto, Lili, cómo ha avanzado también, usted seguramente lo ha notado, de cómo ha cambiado la delincuencia. Ya los delincuentes no son como antes te respetaban tantito, ahora ya esto, en serio, había códigos, o sea, eso lo sabemos, ¿no? Quienes nos dedicamos al tema de la policía que ustedes se dedican ahora, antes había códigos que se respetaban, ahora ya no tienen madre, ya no respetan nada. Lo que pasa es que es la cultura de la impunidad. México lamentablemente vive bajo esa cultura de impunidad. A las autoridades como que hacen como que trabajan, porque además hace ratito lo dijeron, y es el secretario, hasta me da risa a veces, yo no sé si para qué lo ponen a veces a hablar a él. Dice, no, es que por ejemplo ayer nos atacaron con un dron, hay un policía herido, dice, pues esto, pero atendimos el asunto inmediatamente. Es que no se trata de que lo atiendas, se trata de que lo combatas, de que no te vuelva a ocurrir, ¿no? De que no suceda. ¿Y cómo es eso? Pues deteniendo, o sea, la bronca aquí es que hay operativos y operativos, movimiento y movimiento, pero no hay detenidos, o sea, no hay esclarecimiento de los hechos. Ese es el gran problema que se tiene, porque tú puedes movilizar a quien quieras, a 5,000 elementos, o Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, pero no hay, pues, o sea, solución al problema de la inseguridad. O sea, le brincan a un lado, como dice Marco, sí, pues, pero ¿cómo vas a tener esa solución de esa fórmula de que cuando ya limpiaste un lugar lo mantengas de esa forma? No, o sea, desde mi punto de vista sí la hay, sí, pues atacas el momento porque le estás llegando con elementos nada más a, por ejemplo, la zona de Zamora, ¿no? Sí. Y bajas el índice, pero te vas a otro municipio y regresan los malos porque no los detienes. O sea, realmente no los detienes. Siguen operando las mismas células, sabes quiénes son los cabecillas, saben en dónde vives, porque además muchos lamentablemente todavía a la fecha, todavía hay
la nómina del narco hacia los policías. Ese es el gran problema que existe, es el contubernio de las autoridades con la delincuencia organizada. Y entonces, ¿qué sucede? Pues por eso ni tú, ni yo, ni los comerciantes, ni los limoneros, ni los aguacateros, pues tienen el cobijo de la autoridad, ¿no? O sea, tú tienes que pagar por tu seguridad, aunque te lo digan el secretario de Seguridad Pública de que todo está bien, que estamos, eso es un estado de paz y tranquilidad, cuando te puedo asegurar que tú sales y te asaltan ahorita. Sí, no, porque no hay sabemos quien. que no. O son operativos fallidos. No hay estrategia. Sí la hay la estrategia, lo que ¿Pero pasa... que no funciona? ¿Cómo va a funcionar, Dani? Si cada quien le brinca por cada... Mira, el subsecretario le brinca por su lado y no le habla al secretario porque me caes gordo, porque tú manejas mejor la seguridad pública, ¿no? Entonces son hechos que están divididos. Sí. Te platicábamos hace rato, o sea, cada quien trae su prensa. Imagínate, cuando tú y yo, hace 20 años, había... Eso, y no se necesitaban los de prensa para que te dieran la información. No, para empezar. Ahora son 3, cada quien trae su prensa, pero nadie te informa nada. ¿Tú qué quieres saber? ¿Lo que te dice el funcionario o que realmente está funcionando su estrategia de seguridad? O sea, y a mí me interesa saber lo que está sucediendo, a quién detuviste, por qué lo detuviste, y con ello, ¿qué me estás tú garantizando al momento de detenerlo, no? Claro. Pero nadie te dice nada. Estamos en un estado totalmente fantasmas. Vas con el gobernador y te dice que estamos mejor que Israel, ¿no? Entonces, pues te da risa, casi te pones a llorar porque dices, pues oye, yo salí hace rato y me asaltaron, ¿no? Y nadie me hace caso porque vas a presentar la denuncia y ¿tienes testigos? O sea, seguramente le voy a decir el que me vio, oye, vamos porque necesito un testigo, ¿no? O sea, son estrategias que no han cambiado desde hace 30 años, que tú y yo trabajamos en aquel entonces, y que ha cambiado únicamente porque hay pues mejor tecnología, pero no lo utilizan. Ahora sabes quiénes son, dónde están y cómo trabajan porque ellos mismos van por su cheque y lo saben. Y que no me digan que no, porque es cierto. Saben quiénes son, pero ¿por qué no los agarran? Lo que yo no entiendo, ¿por qué no los agarran independientemente de que hay esta cuestión que dice López Obrador de besos y no abrazos? Pues con el abrazo, pues allí mero agárralo, ¿no? O sea, ese es el problema que existe. Mientras tengamos esa cultura de impunidad en México y sobre todo en Michoacán, donde no haya detenidos, donde sigamos culpando a las víctimas de que por eso te mataron, o sea, pues seguiremos sumergidos, aunque digan lo que quieran ellos, en esta violencia que a ti y a mí, a todas las ciudadanías, vamos a seguir mostrando miedo para poder salir a la calle. Así es. Sí, coincido completamente contigo. Además, las formas han cambiado, Oscar, de los delincuentes. Antes eran como homicidios muy pues comunes que los veías, que los cubríamos, y hoy ya, por ejemplo, matan hasta niños. Ahora el caso reciente allá de Tarímbaro, hasta bebés mataron ahí. Pues, ¿qué está pasando? ¿Ustedes qué lectura le dan que cubren esta fuente? Se hablábamos de códigos, hablábamos de códigos no escritos, hablábamos de todo lo que de repente en el arbor periodístico se maneja. Hace algunos años se respetaba familias, niños, esposas, hijos, o sea, todo lo que engloba algo que te pegue. ¿Por qué? Porque últimamente quien está fuera de la ley es, ahora sí que en aquellos tiempos, la cabeza de familia, que era el papá. Ahora, actualmente, pues ya eso se ha dejado de lado. Hemos visto masacres en Tierra Caliente, en otras zonas, enfilan a los chamacos de 11, 12 años, les ponen un rifle en la mano y prácticamente ya súbete a la camioneta, y no es de que quieras, súbete. En esta ocasión, este episodio que sucedió en Tarímbaro, un episodio que más allá de dejar ellos un mensaje, creo que fue el enojo masivo, repudio de la misma, no nada más de la ciudadanía, sino también de este tipo de personas que están en la misma delincuencia. Porque ¿cómo es posible que niños, efectivamente, que apenas están, ahora sí que abriendo los ojos en este mundo, pues de repente les quitas la vida y de manera salvaje como fue en ese tema? También hay situaciones donde, vuelvo a lo mismo, uno como comunicador también debes de ser muy, pero muy cuidadoso para manejar esos temas. ¿Por qué? Porque si tú quieres vender información con este tipo de episodios, con este tipo de gráficas, legalmente ya no lo puedes hacer. Y número 2, pues prácticamente estás alimentando o estás dando ideas para que otras personas lo hagan. Entonces es algo que no se debe de repetir. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema donde también voy a hablar un poco del tema tecnológico. Sí. Porque la delincuencia
hace algunos años no sé, iban a la par con la autoridad. Bueno, tal vez yo hago mi laboratorio, tú lo decomisas, Ejército Mexicano, y pues bueno, es un tema donde hasta cierto punto pues te dio la casualidad de que andabas por ahí, pero ahora utilizan drones no nada más, tanto de uno como otro, para vigilarse, para atacarse, pero también las redes sociales es algo muy importante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, platicábamos, ahorita más bien lo mencionaba Lili, la autoridad no informa, la autoridad informa lo que quiere, la autoridad se limita a informar, pero esto genera un vacío de información. Hablabas, Marco, del tema de aquí de Villas de Oriente. En lugar de que alguien saliera a decir, no pasa nada, tranquilos, o sea, está controlado, se hizo una psicosis de que, bueno, ahorita un helicóptero va a atacar toda la colonia, de que ya hay varios fallecidos, personas atrapadas, personas muertas en otras casas. No, era un verdadero problema. Entonces, la delincuencia sí utiliza estas ventanas de información. Ellos generan esta psicosis, pero no hay un freno, un acote por parte de la autoridad, y esto genera un verdadero problema. Cierto. Marcos, ahora hasta drones se utilizan. Antes, ¿cuándo se veía eso? O sea, drones para lanzar explosivos desde el aire. O sea, están cambiando las formas de violencia. Yo sí me atrevo a decir, o sea, pues Marcos, para mí estamos en guerra. Yo creo que hasta uno se sentiría más seguro en países en guerra, en serio, porque allá están organismos internacionales vigilando, están metidos los ojos del mundo, están ahí, y aquí estamos a la buena de Dios, mano. En aquí teoría quién te ve. Están los ojos del mundo ahí, ¿no? pero aquí, no, ¿quién también te es ve? otra ¿Quién te situación muy atiende? complicada. El uso del armamento bélico que se tiene en un país con guerra son bombas como tal, son explosivos. Es otro tipo de componente, C4, dinamita. Aquí lo que utilizan estos cuates se ve muy aparatoso, pero es más mediático que lo que daña. Son unos bases así de PVC, literal, de tubería, que se cortan a 15-20 centímetros. Le meten pólvora, como la de los cuetones, como la de los cohetes. Clavos. Esto lo hacían los normalistas hace 10 años. Clavos o balines, a veces vidrios rotos, piedras, para que al momento de que pega, genere un estallido, pero no es un estallido que te va a tumbar una barra, un estallido que te va a lanzar proyectiles y van a funcionar como esquirlas, es lo que te va a lastimar, lo que te va a dañar. Con la cantidad de ataques que tuvimos durante el año pasado, incluso a nivel nacional, Michoacán fue el que más ataques con este tipo de herramientas tuvo. Tendríamos que tener una cantidad enorme de fallecidos, afortunadamente no es así. Es decir, son tácticas más mediáticas incluso que dañinas, porque en muchas ocasiones estás en una comunidad, el alcalde, a 2 horas de Apatzingán, a casi 5 horas de la capital michoacana, y el grupo que está ahí tiene una célula de 8 personas. Hacen su inteligencia, tienen sus punteros, tienen revisiones, ven que viene una caravana de camionetas, 30, 35, contra los 8 que están en el pueblo. ¿Qué es lo que hacen? Estratégicamente suben el dron ellos mismos, lo lanzan contra una casa y empiezan a distribuir las imágenes con una sola finalidad: ataque con drones en el alcalde. No hubo muertos, no va a haber heridos, pero Sedena, Guardia Civil, Guardia Nacional van a llegar al alcalde, lo van a blindar, y las 35 camionetas que venían no van a llegar, y si llegan no se van a enfrentar con los 8, se van a enfrentar con el gobierno que llegó a proteger a la gente por el ataque de drones. Es un tema más mediático, repito, y de estrategia que de daños como lo que tenemos en Medio Oriente, donde una bomba te va a destrozar un hospital, te va a destrozar un edificio con gente que está habitando dentro. Aquí es más la cultura todavía, pero magnificada, del miedo. El mantener a la sociedad agazapada bajo el yugo de grupos criminales mediante el miedo. ¿Qué se dio aquí en los últimos años? Un fenómeno muy interesante y que adolece mucho a la ciudadanía, de la extorsión y los secuestros virtuales. Temas en los que hay un daño patrimonial, se daña a la ciudadanía, pero no hay un daño contra la persona. De esas de que te marcaban por teléfono, o hasta la fecha todavía hay quien cae, y soy el comandante fulano del cártel tal cual, ya llegamos y como sabe la plaza tiene dueño, y de su teléfono hicieron llamadas al 911 y te avientan la letanía, parecen los de las cobijas de la feria. Sí. Y hay gente que le entra miedo y acaba depositando 5,000, 10,000, 500,000 pesos. Sí. Es eso, pero ¿cómo justificas el que la gente al final de cuentas caiga? Con los otros temas, con el miedo que viene del diario, con los homicidios, con estos videos que la autoridad
lo ha notado, pero quizás se ha quedado muy corta en la atención. Recordarán los videos de la tuta, que se hacían virales en aquel tiempo, iniciaba el tema de lo viral, y daba información y movía masa como tal, que era lo que buscaba, un impacto mediático. Ahora lo vemos con caravanas, con gente empecherada, armada hasta los dientes, dando supuestos mensajes, y en lo particular aquí en Michoacán, lo vimos hace unos días en Mújica, en Gámbara. Son dos grupos como tal, distintos, que están peleando el control de ese lugar, que se enfrentan, que hubo 3 muertos el primer día. Al día siguiente hubo un militar muerto y un agresor abatido, un delincuente abatido. Pero ¿qué veías en redes sociales? Redes sociales eran los mensajes de guárdense todos, hay toque de queda, soy el comandante fulano de tal, venimos por Nueva Italia, la vamos a recuperar, somos buenas personas, olvídense de extorsión y ya llegamos a liberarlos. Una estrategia muy similar a la que vimos con los autodefensas. Por otro lado, veías los posts de los contrarios. Aquí nadie entra, ustedes tranquilos, nosotros lo arreglamos. Pero llegaron al grado tal de que traían carritos en Nueva Italia, un bocinón arriba de los perifoneos, y les informamos que estamos aquí para cuidarlos. Y no se preocupen, los enfrentamientos serán estas boreas. Esto es a la vista de todo mundo lo estábamos viendo. Es meter miedo de un lado y de otro, y que de repente, pues, ¿dónde queda la autoridad? ¿De qué manera está reaccionando? Porque si no hay una figura pública como tal, alguien que salga y diga, la cosa está así, nosotros como medios podemos decir lo que estamos viendo y lo que la experiencia anterior nos haya dejado. Sí. Oigan, tranquilos, este enfrentamiento fue en Gámbara, Nueva Italia está tranquilo, ya hay unidades allá, probablemente haya más agresiones, pero está atendiendo. Pero la gente va a decir, no, en el Facebook yo vi que iba a haber enfrentamientos y así te lo dicen, a las 10 de la noche, ya todos nos vamos a guardar. No iba a haber nada, no iba a pasar nada, pero le metes un miedo endemoniado a la gente que lo paralizas. Ahí ya valimos como ciudadanía. Así es, coincido completamente. Y aquí, a ver, ¿por qué se pelean las plazas? Uy. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, en este pueblo de Gámbara, digo, con todo respeto, un pueblo así, ¿verdad? ¿Por qué se pelean las plazas? Pudiéramos decir, ¿por qué se pelea en Michoacán si es un polvorín para gobernar? ¿Por qué vemos a los partidos políticos tan intensos cuando hay elecciones? ¿Quién va a querer gobernar Aquila? ¿Quién va a querer gobernar Aguililla? Es lo mismo, pero ahora del lado de los delincuentes. Es control territorial. Les dan rutas para trasiego de droga, que era lo de hace años, pero también recordemos que cuando se da el cambio, al igual como ha ido avanzando las instituciones, hablo del nuevo sistema de justicia penal, el que está vigente, los delincuentes también. Hubo un cambio de generación donde los grandes capos de los cárteles del Milenio, cártel Sinaloa, propio Chapo, mandaban a los hijos a estudiar y ya no regresaban con una mentalidad de narco, regresaban con una mentalidad de empresario. ¿Y sabe qué, apa? Aquí no hay, sí ganamos dinero vendiendo marihuanita, pero podemos ganar más dinero así. Nace un grupo que le llaman los Queenies de Jalisco, que empiezan a armar empresas, tenían hoteles o tienen todavía inclusive en la Riviera Maya, que empiezan a tener ya producción como tal de dinero bueno, que fue inyectado con dinero que venía del narco, y es un cambio total. Si tú te haces de más plazas, más territorios, vas abriendo camino. ¿Cuál es la idea? Tomo Lázaro Cárdenas, recordemos lo que ocurrió con los autodefensas, de ahí agarro todo al siglo XXI, municipios aledaños, con la finalidad de llegar a Morelia. Morelia no te lo puede tomar un grupo así como de ya llegué, ya vine y la plaza es mía. Por la cuestión social, por el territorio, por cómo se mueve la ciudadanía en Morelia, pero sí puedes empezar a hacer eso. Ahora, uno de los grupos que está peleándolo es de Jalisco. Si trato de entrar por Colima, si trato de subirme ya y por Aquila, Guayacaguayana, Cualcomán y por el otro lado toda la carretera costera hasta subir, es eso, tener control territorial, y te va a dar también manejo de otro tanto actividades ilícitas. Ya no son narcotraficantes, son delincuencia organizada, ya es un abanico de posibilidades lo que tienen, genera dinero, genera poderío, y también pues de repente ya ser como los grupos preponderantes. Michoacán, coincidían los dos y coincido con ellos. 2011, 2012, 2013 era cuando más miedo sentíamos, y lo decíamos en la ocasión pasada que estuvimos aquí, porque literal sabían dónde vivías, a qué hora salías, a qué hora regresabas, y era directa una amenaza, un señalamiento, era contra la persona, no contra el medio. ¿Qué ocurre ya el día de hoy? No hay un grupo como tal,
Y tendrían que haber muchos factores para que un solo grupo delictivo tomara posesión de Michoacán. Es lo que estamos viendo. Y que de repente se calienta ahorita en Nueva Italia. Y que ya lo vimos en Zitácuaro, y que ya lo vimos en Zamora, y que luego viene Morelia, y que Tarímbaro, que no se calma. Tarímbaro hubo una racha de 28 homicidios en la carretera al aeropuerto, Álvaro Obregón, toda esa zona, Uruétaro, enfrentamientos. Era una célula de 11 sujetos. 11 sujetos que tenían todo eso controladito. Dices, oye, 7,000 elementos de policía estatal, ¿cuánto personal de fiscalía? Llegaban y llegaban militares, 11 sujetos y no podías ya de repente coparlos. Y todo el relajo y lo que te generó socialmente. Igual así sucede en Zamora. No son, a veces la gente se imagina que un grupo delictivo ingresa, entra y toma la plaza, y son los 300, 500 o 1000, son células de ese tamaño. Lo que ocurrió en Misión del Valle, que decía la madrina hace un momentito, pero le echan inteligencia. Una casa que toman el frente, que es la que quedó como queso después de la balacera, tenía salida a la calle de atrás, salía a la casa de al lado, salía a esta casa, y nadie veía. Morelia, ¿cómo está la cosa, Lili? Dicen que todavía no hay aquí grupos, pues la gente tenemos la idea de que es lo contrario. Morelia es muy complicada en la cuestión de seguridad, porque primero pues no hay una coordinación, aunque ellos lo digan, entre Estado, Federación y municipio. Segundo, aunque ellos digan que no hay grupos delincuenciales, sí lo hay. Lo que pasa es que hay un pacto en que donde no se puede tocar la capital, porque obviamente no quieren que se caliente, porque aquí viven. Caso le hacen. Bueno, además ni caso les hace tampoco, ¿verdad? Pero pues es parte de lo que ellos trabajan. O sea que la delincuencia organizada no es nada más voy y mato y me pongo o mando una caravana. Ellos trabajan prácticamente en una logística, por eso es una organización organizada, porque ellos le meten dinero, capacitan a su gente, les obviamente el armamento que traen de primer nivel para hacer frente no solamente a sus rivales, sino al gobierno, ¿no? Traen lana que les dan a su gente para que cuando llegues a una plaza repartirle lo que te digo, o sea, desde policías hasta políticos, y porque ponen a los políticos cuando quieren ser presidentes municipales o quieren ser senadores o diputados, ¿no? Prácticamente la mayoría de la lana que ellos tienen pues es porque se las da el crimen organizado, y que digan que no, ahí estamos en tierra caliente todo lo que está sucediendo, pero Morelia es como que digamos la zona que estás respetando, ¿no? Porque yo vivo y es mi casa, y si hay broncas en Morelia, pues entonces me perjudicas, ¿no? Prácticamente muchas de las organizaciones criminales que hay aquí, que son como 11 grupos, ¿o cuántos dicen? ¿Bien? 8 grupos, desde aquí están operando desde Morelia, se están peleando la plaza, y aquí la situación es el poderío económico y sobre todo de estrategia que están utilizando para poder hacerse de esas plazas y seguir creciendo a través de ganarse los municipios. En los pueblos, sí, ¿no? los pueblos allá del entre estado. más tierra tengas para cierto cártel, pues eres más poderoso, ¿no? Aquí el problema es que sigue acrecentándose la violencia, sigue creciendo lo más, aunque ellos digan que porque hubo uno menos que el año pasado, ya Michoacán es una tierra de paz y tranquilidad, ¿no? Ya puede venir el Papa a oficiar misa. Es que eso no es cierto. O sea, se fue corriendo. Es que la percepción es que le echen la culpa a la percepción, es que no es que tenga la percepción de inseguridad, es que hay una inseguridad en Morelia. Yo ya no digo otro municipio porque yo no vivo allá, pero simplemente Morelia brilla, pues nomás en el centro, porque tú te vas a las colonias del ladito y pues ya está toda oscura, ¿no? Está toda bachuda, está pintada, está llena de establecimientos de maquinitas tragamonedas, nadie los ve, son invisibles pues para la autoridad. Unos dicen que es que porque le pertenece a la federación, chinga, y entonces el municipio, que es el que otorga los permisos para poder establecer un puesto, es el municipio, ¿no? Y a poco la Guardia Civil es para prevenir. Pues si yo veo que eso es un foco que me va a generar problemas, pues vamos entrándole, ¿no? Entonces, ¿tú cómo quieres? Articular, sí le toca a la federación, pero yo lo estoy viendo y me va a provocar muertos. Oye, FGR, vamos a catear, o tú pídete la orden, yo te acompaño. Pero esa parte de la interlocución, hablaba hace ratito Lili de la Secretaría, de cómo están dentro. Si no logras hacerlo, nos hablan mucho de coordinación, pero si tú te pones ya a revisar temas como ese de las máquinas tragamonedas, ¿cuál coordinación? Llevamos hoy, en la mañana, otras 120 máquinas en Zamora aseguradas. Está bien, porque es una millonada lo que gana el crimen con esas maquinitas.
pero de los 3 operativos, ¿cuántos detenidos van? Ninguno. Es lo que decía Lía hace rato, ¿verdad, Oscar? No detienen a la gente. ¿Qué está pasando ahí? Es que ese es el problema, o sea, tú puedes hacer los operativos que tú quieras, pero eso no te genera que tú puedas garantizar que estás terminando con ese ilícito. Mientras no tengas tú detenidos, mientras tú no puedas terminar con esas células que están precisamente haciendo esto, yo les digo a los polis, le digo, ahora en la colonia Porvenir, que tiene usted su casa, ¿cuántos locales hay de esos de maquinaria? De los nuevos, fueron 4, hablamos de 15 días para hoy. A unos metros de la secundaria federal número 3, a unos metros de la escuela América, y nadie dice nada, y es una zona que pasan policías todos los días. Y ya no está disfrazado, antes era una tienda con una maquinita, no, ya es un local con 4x4 lleno de maquinitas. Sí. Y los ves por horario. En la mañana van los señores adultos mayores. Sí. A mediodía los salen de la escuela, los chamacos primaria y secundaria. En la tarde los más jóvenes y en la noche ya ves todo parejo ahí. Puros que andan fumando y que andan tomando y dices como, Claro. ¿para qué? ¿No? Y ahí está la situación. Esa es la impunidad. Mientras no terminas con la impunidad, seguiremos. Esto no va a parar. Por ejemplo, cada maquinita te cuesta alrededor de entre 15 y 30 mil pesos. Es su costo de cada maquinita. ¿Y cuánto le tienes que echar ahí? Te deja, ¿Por qué? te deja 5 o 10 ganancias de entre 12 y 15 mil pesos Cada una. aproximadamente Al cada mes. una al mes. Al mes. Libre de polvo y no pagas impuestos, no Estamos pagas hablando, trabajadores. nada. Estamos hablando que estas 174 que anunciaron el decomiso el día de hoy supera los 2 millones de pesos mensual de esas 174. Ahorita se me ocurre algo. ¿Y por qué no las legalizan? En los centros comerciales, pues hay lugares donde están esas cosas. Dani, es que si Porque tú ya se legalizas mezcla el lo que te tema de está casino. provocando violencia, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar? Ahora, por ejemplo, estas maquinitas, vámonos a Uruapan. Ahí empezó. Ahí empezó. Los principales ataques, bueno, una ranchita de ataques, personas asesinadas, desde jóvenes, Menores de edad. Niños. jóvenes, luego algunos adultos, eran negocios de maquinitas. Fueron varios ataques, varias personas asesinadas. A ver, lapso Oscar, de 2, 3 meses. dime qué juegas en esas maquinitas. Que a lo mejor yo estoy confundiendo, pero digo, yo me Llegan- vengo aquí de esos Son donde... mini casinos. No, es Le que pones las tu moneda. confundimos porque eran las maquinitas de Street Fighter, No, de Mortal no, Kombat, no. El Pac-Man. Son mini Esas son casinos. videojuegos. Tú entras a un casino, le avientas la moneda Sí. y te regresa dinero. Sí. Son esas, Igual. pero sin ningún tipo de ordenamiento ni nada. Y ahí te la pasas 2, 3 horas. Llegas, le pones una moneda de 5 o 10 pesos, Ajá. ya sea que juegues con una pelota tratando de ponerla en algún hueco, hay varias muchas, maneras de juego, pero si de repente tú atinas a estos tipos de hoyos donde Ajá. tiene que caer la pelota, se da una configuración donde te arroja, si pusiste 5 pesos, puedes obtener 25, 50 pesos. Como que se las pasan las maquinitas. La verdad. Y la sigues- verdad, sigues metiendo dices, lana. bueno, En los últimos decomisos, eso es Puse lo que 15 ganaban al pesos mes. y gané 100 pesos. Te vuelves adicto. Aquí me está enseñando Marcos De los tres últimos operativos, decomisos. de los últimos. 6 millones, 900 mil Casi pesos 7. de ganancias. Aproximadamente. No, pues es un business. Es que de eso se trata, pues, o sea, de que te enganches. La primera vez que tú le metes lana, te va a soltar, hola, Es como adictivo. una lana, ¿no? Es como Y el si ya chamaco gané, cuando el chamaco que le regalas, que le empiezas a regalar droga, Sí. que le empiezas a regalar sus primeras regaladas. Obviamente se va a enviciar. Claro, y te va a comprar. Y al rato te va a comprar, al rato te va a vender. Y al rato le vas a dar un arma. Y así se la llevan. Pero el problema no solamente son las autoridades. ¿Dónde están los papás? Solamente cuando matas a alguien sale el papá y la mamá. Pero mientras nunca aparecen los papás. ¿no? Ahí ya viene otro ese tema. Es el gran problema porque el gobierno del Estado no está diciéndole al padre de familia, tú tienes que, en la educación es tu responsabilidad como padre de familia, tienes que cuidar porque tus hijos estén bien, el bienestar de tus hijos. Yo estoy para cuidar la seguridad de tu familia cuando sales, no venir a educar a tu hijo. Ese es el gran problema que existe de que ahora, porque le ponen el pero a los papás de que porque trabaja el papá y la mamá lo dejas todo el día solos y pues hagan lo que les dé su regla de gana. Y es que no es cierto, o sea, yo lo veo desde un punto de vista de que los papás se han hecho cabezones, como que dices que pues, ay, yo No me les trayé importa. No con cumple dinero. su función de papá. No cumple su Ese función de es- educar a los hijos. No, porque ahora tú ves cualquier chiquillo ya le pega al papá, le dices algo y le pega el Y luego niño. viene la otra parte de que no le puedes gritar. O lo no quiere puedes- demandar. Se suicidan. Y también aquí, ¿sabes qué? Me viene aquí en este momento el comentario, los chavitos y las drogas, también ya. No, el entorno en que Ahí se está está. viviendo, Dani, de que los chavitos se creen un Chapo Guzmán. Sí. Que les da un estatus el drogarse a temprana edad, el beber a temprana edad, y es mucho porque es lo que ven en la casa. Antes era hasta mal visto un borracho, ya no tanto, ya es aceptado.
Antes era muy mal visto un drogadicto. Ay, es que mi hijo es marihuano y hasta te veían como con fuchi. Sí. Ya no, y eso viene mucho del seno familiar y del bombardeo mediático que teníamos antes. Era más fácil con 2 canales de televisión y se controlaba mucho lo que salía. Te metes a redes sociales, te metes a plataformas y prácticamente te dicen cómo hacer la droga, cómo consumirla, cómo pega más. Y esto afecta sin lugar a dudas a la niñez, a los adolescentes, que son los más susceptibles a ser usados. Decía Lidia, hay grupos que llegan a tomar una plaza y traen dinero, traen arma y le entran, digamos, como una organización seria, digamos, para lo que se dedican. Hay otros que entran, amarran a los chamacos y les pagan con droga. Su sueldo ya no es en dinero, cada semana le entregan sus grapas, véndelas o échatelas, tú sabrás. Te llevas a las y chavitas tienes una como mi cadena de novia. drogadictos, te llevas a la novia Y te llevas a la nueva chavilla. y ellos se sienten como pavos reales saliendo a la calle, con una escuadra, un revólver fajado, la bolsa llena de droga, y para eso es el estatus que quizá otras generaciones decían, cuando sea doctor, cuando sea maestro, Cuando sea cambia bombero. ya hasta la ¿Y mentalidad ahora de qué quieren los ser? apegos. Es que ahora los chavos son más vulnerables con las redes sociales. ¿Qué pasó algunos años con estos famosos retos? Los Sí, retos que también. le cobró la vida a varios jóvenes, a varios chamaquitos. ¿Sabes? Y ahora pues es un poco más complicado porque estas redes sociales, pues ahí es donde te enganchan, te dicen prácticamente, te manipulan. Y también- manipulan sí, a los jóvenes. Es que yo creo que, o sea, estoy de acuerdo que los manipules, pero ¿dónde están los papás? Por o sea, eso, es que exactamente. no Lo que podemos dices. decir que ya tengo a mi hijo y allí está, ¿no? Y no le eches la culpa, por ejemplo, mucho, es que es madre soltera y que trabaja sola. Yo Pero crié a mi hijo les solo. dan un teléfono para yo- todo. Por eso yo crié. Para que no llore, para que no se Por e- enoje, para pero que lo no- que te ahí digo, está. que porque es madre soltera, pues ya, y pues por eso, no. Yo crié a mi hijo solo y ahí está. Tengo un excelente profesionista con becas y todo el rollo. Y no lo suelto al momento todavía, ya está grande, es pequeño el muchacho. Es el tema, no lo sueltas, a los no deben de soltar a los hijos, porque aquí ya vemos a los chamacos solos y sintiéndose los mini narcos, ¿no? No Desde sabes bien dónde chiquillos. está, no sabes qué está haciendo, no sabes Sí, quiénes son sus no, amigos. qué grave. ¿Y qué voy con esto? Lo que acaba de pasar en Salvatierra. O sea, digo, cuando no sabes dónde están los hijos, se va a una posada y todo. ¿Una posada de quién? ¿A dónde la posada? Que llegan y matan a todos los que estaban ahí. O sea, pero a casa de quién te metiste? ¿A qué finca te metiste? Es que el problema no es el que tú vayas a convivir, ¿no? O sea, ellos se ve que es una escuela, lo Era que yo una veo es graduación. es una convivencia sana, se ve que son chavos sanos. Y aquí la cuestión es lo que te digo, o sea, mientras no se combata de fondo a la delincuencia organizada, mientras tú no detengas a los que están provocando este miedo hacia la sociedad, porque prácticamente ellos están lucrando con el miedo que nos proporcionan a toda la autoridad. Prácticamente eso es su ganancia del crimen organizado, generar miedo, porque si generas miedo, pues les controlas y vas a obtener lo que tú quieres, ¿no? En este caso de los chavos que matan, imagínate que pues, ellos van a una posada y es temprano, ¿no? Cuando ellos están allí, llegan y los matan y las autoridades vingas ya llegan cuando ya los mataron a todos, que además si aquí llegan cuando te roban, no te aparecen. Pero sí es bien importante que yo creo que la autoridad debe de empezar a generar conciencia entre los padres de familia de que tu responsabilidad son tus hijos. ¿Será falta que más? ¿Y qué una pa- y qué campaña? pasó? Que funcione. Antes nos decían que familias disfuncionales, y porque era que estaban divorciados, separados. No, una familia disfuncional es la que no funciona. Puedes tener mamá, papá, abuelos en la misma casa, pero si no funcionan como tal, vamos a continuar generando ciudadanos o unos ninis, o sin provecho, o delincuentes también. ¿Por qué? Porque no hubo quien los encaminara, quien los formara. Estamos formando generaciones llenas o especialistas en memes, pero que en formación personal no traen nada, que no hay un apego, que no hay un amor propiamente a la vida, un respeto como tal a todos con los que convives. Vaya, conozco varios chamacos, amigos de compañeros, que no tienen ni siquiera un sentido. Oye, ¿qué quieres estudiar? No sé, me voy a tomar un año, pero llevas 2 años, hermano, que ni estudias nada. Pero es que no quiero iniciar una carrera y arrepentirme a los 4 años o cuando vaya. Enseñarles a que la vida es así, que la vida no es ni rosa, ni fácil, ni mucho menos, y que va a ser trancazo tras trancazo y que es aguantar y seguir y aferrarse. Pero los vemos un aumento de índices de suicidio. Hace unos días platicábamos un tema en Tierra Caliente, no vamos a decir qué municipio. Un niño, un adolescente, se quita la vida porque lo amenazan con quitarle el teléfono porque le fue mal en la escuela. ¿Sí? Digo, pues, ¿a dónde vamos a acabar? 11 años.
11 años. Quitarle el teléfono. Le Por llaman, eso se mató al niño. Sí, llaman la maestra llama a su mamá y le dice, oye, tu hijo salió mal en la escuela y pues prácticamente reprueba el año, así es que pues ahí para que ustedes hagan lo que tienen que hacer. La mamá llega y le platica al papá y el papá le dice, ¿sabes qué? Quítale el teléfono, el niño se va a su cuarto, se cuelga. Hace algunos, bueno, creo que muchos de nosotros crecimos de manera diferente. Sí. Antes era lo que regía era el cinturón. La mirada. Cinturón, la chancla o la mirada. Con la mirada te La mirada, no había Ya necesidad con de eso. golpes. El llegando a la casa hablamos. Ha evolucionado obviamente, ya los jóvenes, los chamacos son ahora sí que otro chip, traen otro Sí, chip. es diferente. Y ahora con el tema legal de que ya por cualquier cosa te quieren demandar, a tu propio padre, a tu propia madre. Entonces, creo que más allá de cobijar a estos chamacos, digo, también no estoy diciendo que estoy a favor de que les den una cueriza, claro que no, pero creo que desde que están en sus primeros años, encaminarlos, hablar con ellos, no soltarlos, como decía Lili, porque ya cuando los quieres darle el jaloncito, ya no puedes. Ya no puedes. Ya es muy tarde y creo que es cuando, pues ya más bien ellos te quieren ya controlar, te quieren subir a las trancas y es un tema que ya quien sí los va a jalar, desafortunadamente son los malos. Sí, tienes razón. Ya casi se nos acaba el tiempo, estamos a recta final. Yo por mí duraría 3 horas haciendo el programa, pero yo sé que ustedes andan, o sea, sin parar todo el día y tienen que estar ahí en el momento en que tengan que cubrir una información. Pero antes me gustaría preguntarles a cada uno que nos narren, cada uno de ustedes, una experiencia fuerte dentro de lo que es esta nota roja, la nota policíaca, que les haya tocado vivir, así de manera resumida. A ver, Lili, algo así que te haya impactado en cubrir cierta nota, algún operativo, si tú hayas estado en peligro, alguna situación muy compleja que no se te va de la cabeza. Si hay hechos, a lo largo de la actividad periodística yo tengo marcados varios, ¿no?, que me han tocado y que ahí siguen. Híjole, me pones así como que... Escógete uno. Escógete uno, yo sé que tienes miles, querida Lili. Uno. Fíjate que el que te voy a contar es más bien de que cómo me inicié en la nota roja, porque cuando yo inicié yo cubría deportes con Suárez Terán en aquel entonces. Sí. Y en esa ocasión era 1 de noviembre, ya hace algunos ayer, no me acuerdo el año. Y entonces pues ya me iba a ir al programa que era los domingos a las 7 de la noche. Entonces esas veces que ya tienes tú todo programado, ya tienes todo grabado, ya nada más de ir a conducir y sales a la calle, ¿no? De esas veces déjame ver cómo está el sol, a ver qué hora se mete, ¿no? Así tranquilamente sales y de repente ves corriendo a unos persiguiéndose con otros y balazos y dices tú, ¿qué pasó aquí, no? Ajá. Y que caen unos y de repente piedras y rocas se aventaban entre ellos. Dije, no, pues no, esta nota está buena, ¿no? Y entonces estábamos para Canal 13 también en aquel entonces, sí. Y le digo, oye, hay un muerto, hay una balacera acá en la colonia, que sabe qué, y a quién te mando, ¿no? Pues no sé quién esté en cámaras, pero yo voy ahorita y ahorita caigo ahí en el programa deportivo, ¿no? Entonces cuando yo llego al lugar, todavía estaba vivo. Al que balearon, yo creo que fue la última que me vio a mí. ¿Estaba vivo el muerto? No, todavía no, estaba vivo y todavía hasta que él quería decir algo y como estaban peleando las familias entre ellos, yo dije, ni modo que le vayan a pegar al muertito, no, yo aquí me pongo, ¿no? Sí. Entonces me puse allí y ya sus últimos suspiros, el hombre, y allá todavía dándose con todo la familia, y entonces pues llega la policía, pues en aquel entonces, y pues agarra parejo a todo mundo y vámonos a lo que es la fiscalía, ¿no? de Michoacán. Es uno de los temas que te digo que no tengo que me impactara, pero tampoco me digo que te haces fuerte, ni mucho menos, ¿no? Pero sí sientes el dolor de que esa madre ya no volvió a ver a su hijo y sin embargo vio a un desconocido, ¿no? En una situación. Y para terminar este asunto, pues no digo que me impactó, pero es el lado contrario de la moneda, es el tamalero. Todo el mundo supo del tamalero y que, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo que estábamos todavía en CB Televisión, sí, ¿no? Sí, que todavía claro. Yo llegué y entrevisté al... Que no comí tamales 5 años después. No, apenas los empiezo a comer. No, porque les decía a ellos que cuando lo iba a entrevistar, sí. Que yo la única que la entrevisté, sí, cuando la agarraron, ¿cierto? le decía yo que
pues a ver, pónmelo ahí, sí, peínalo tantito, ¿no? Que sí, los policías, pues yo hablando con él así, y ellos los policías, contesta, ¡ay, no, espérate, que no puedo decir eso! Va de nuevo, ¿no? Como 30 veces tuve que hablar con él, porque se los zarandeaban los policías allí, pues porque, para que diera pues la se nota. podía. ¿no? Antes, claro. Sí, se podía Sí, antes. sí, por supuesto Y era que se un podía. periodismo que no era que tú abusaras, prácticamente, no abusabas de la persona, prácticamente era un periodismo que a la gente le gustaba porque era lo que estaba sucediendo, era el conecte entre la noticia y la ciudadanía. Sí. Ese era el verdadero periodismo que se hacía antes. Ahora Sí. tenemos nada más a puros encargados de prensa que son unos zánganos y que no te dicen nada, Claro. prácticamente, y que nada más están ganando dinero. Pero para joderte en cuestión de no darte información son buenos, eso sí, ¿no? Pero esos son de los dos quizá De hecho, casos. ¿recuerdan lo del tamalero Lili, cuando lo entrevistaste? Compadre. Sí. Sí, él decía, lo que pasa es que cuando te dicen, oye, hay un descuartizado en una casa en Padre Lloreda, o sea, que Sí. ahí voy, ¿no? Sí, en el Padre Lloré, en el Y- centro de y- Morelia. Sí, nos tocó Sí, en pleno entrar. centro de Sí, Morelia, también te ¿no? tocó, ¿verdad, Oscar? Sí, nos tocó Claro, entrar a- claro. Y llegas tú, imagen. y si te acuerdas, entras al pasillito, Ujú, de este lado está la pasillo cocina, ahí cociéndose rojo, las ollas, cociendo. El fondo Y está de este lado es tiradito. donde mata al compadre y lo descuartiza. Y adelantito, haz de cuenta como aquí, ahí está el lavadero y está el torso de lo que es la víctima, nada más el puro torso, y el canalito de sangre como iba saliendo, y los perros ahí echados, ahí ya se habían llenado, ¿no? Pues ya les han dado tanta comidita a ellos. Entonces, cuando yo lo entrevisto, porque apenas iba a llegar a ver cómo estaba la escena, cuando me dice, ya lo agarramos, y le digo en aquel entonces al comandante Ulises, y ya lo llevan a Barandilla, préstame a tu chofer, ¿no? Pero dile que se esperen 5 minutos en lo que yo llego. ¿Sabes qué? Ya le dice, a ver, llévatelo, pero que lleguen primero que el detenido. No, ya sabrás cómo íbamos a Barandilla, ¿no? No, pues, y llegamos antes que... Y llegamos y ya lo traían al tamalero, dando su sopa, órale, que Sus cachetadas. Sí, los cachetadas, ¿no? Y ya le digo, pónmelo ahí para entrevistarlo, así, y acá ellos peinándole y poniéndole, porque del jaloneo la camisa se le rompió. Y ellos total haciéndole así, y nada más no contestas y ya sabes, ya pues ya muchachos, tranquilos, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas, no? No recuerdo cómo se llamaban, no, pues fulano de tal. Y dice que, habla recio, hombre. Uy, espérate, eso no podemos. Este cuate descuartizó al... Sí, al y él compadre. narró en esa ocasión que estaban tomando allí precisamente en ese cuartito, Sí. y que obviamente al calor de las copas, pues que yo digo que yo creo que eran parejas ellos, nada más que pues dicen que no, que en eso el compadre le dice al tamalero, ay, mira, yo estoy más buenenco tú y el pecho lo tengo más fuerte, mira, chécale, ¿no? Y aquí entonces pues, se empiezan a tocar y ya que le dicen, no, yo estoy más... Agárrale, ¿sabe compadre. qué? Agárrale, Y en eso compadre. le pega un cachetadón el compadre al tamalero, y entonces pues aquel se para, agarra el cuchillo y para que veas que yo Y ahí soy más que empezó tú. todo. Ahí empezó Ajá, todo. lo mata y ahora entonces qué hago? pues ¿Qué dice él hago? que se sale, da la vuelta y dice, ¿qué hago con el cuerpo? ¿No? Pues, déjame descuartizarlo, ¿no? Pero realmente nunca lo coció, o sea, que quede claro. O No sea, lo la verdad, coció. no se vendieron tamales. No, Lili. no, La no. ve- la verdad. Lo que le estaba cociendo en dos Los que ollas comprábamos tamales en el centro, ¿no comimos en el hospital civil. carne del compadre? No. No. Estaba cociéndole en esas 2 ollas industriales donde hacen precisamente los tamales. Ahí estaba cociendo los restos del compadre, y lo otro ya se le había dado de comer al perro, y mucho de lo que sobraba se metió al drenaje, Al drenaje. de esa casa, y dijo, no, yo no lo vendí. Y prácticamente cuando los tamales, que ya había otras ollas allí hechas Sí. de tamales, pues ¿te acuerdas que los fueron a Sí. checar? Se los Sí. llevaron, Sí. les fueron a hacer la necro, Analizar. le hicieron la La necro, necro a los sí, pero no tamales tenían, y no salieron no tenían limpios, nada. ¿no? Salieron Pero limpios. es una de las anécdotas que ahora, a la fecha, ha sido tú cuando te han recorridos esos en el centro. Es prácticamente Sí, claro. es parte de la leyenda De la ciudad. de la ciudad. No te la cuentan como uno la vivió, ¿no? No, pero No, es que una vez fui y Pero- llevé a unos amigos de mi hijo que venían Pero de, en lista. Y te de contaron Guadalajara, la- y le tocó, le hace, ándale mamá, dile que tú, déjame escuchar, ver cómo la dice. No, pues no, prácticamente vivir, No el puedes oler la imitar. sangre Sí, no. es otra Es un cuestión. caso bien sonado. Sí, claro. Son de los que te impactaron a ti, Oscar. Una, obviamente, es la que varios vivimos, una noche triste, ese 15 de El 15, septiembre, sí. los granadazos. Claro. En ese momento yo estaba prácticamente te voy a decir que a la mitad de la avenida Tú Madero. estabas ahí cubriendo. Estábamos a la espera que saliera el gobernador en turno, se escucha un fuerte estruendo, a escasos 10, 15 metros de donde estábamos, y
recordar que antes en el atrio de catedral es donde se colocaba toda la pirotecnia. Sí. Entonces mucha gente confundió el tema de que pues ya se le soltó un cuetón a este pobre durante el grito del mandatario. Pero fue algo donde pues la psicosis no se hizo de manera inmediata porque se da el estruendo, se escuchan muchos gritos, era la confusión porque no sabía si era por el festejo o por qué, Sí. hasta que ya empiezan a los gritos más intensos, pero luego los escuchas y dices, este no es grito de fervor, este es grito de dolor. Entonces cuando ya de repente caminamos algunos metros, llegamos y vemos toda la escena. Sí impacta obviamente, pero también debes de ser muy capaz para separar el sentimiento de lo profesional. Claro. Porque había algunos compañeros, obviamente más chicos y demás, que se quedaron algo pues quietos, ¿no? Sí, en shock. Y sí es un tema donde creo que nos tocó vivir esa noche triste. Y pues bueno, de ahí en fuera ya teníamos algo recorrido, pues era un tema donde pues tenías que moverte, que agilizar. De manera muy rápida te digo otro tema, otra circunstancia donde también me tocó estar pues prácticamente viviendo más de un año es en Lázaro Cárdenas. El problema de Sicarza, el problema de los mineros, problema donde hubo fallecidos, hubo personas lesionadas, hubo un verdadero problema. Estuvieron viviendo un año, más de un año, dándole seguimiento al tema, un año donde prácticamente no vi a mi familia en ese año, pero bueno, más allá de eso, pues creo que te entregas a esta profesión que para mí, la verdad, me encanta hacer todos los días lo que hago. Es tu pasión. La verdad sí, desde el momento que incursioné en este tema, he tratado de cada día aprender un poco más, nunca terminas de aprender en este tema. Y pues creo que es algo importante que lo sientas y que lo hagas de la mejor manera. Mi querido Marcos, algo que te ha impactado. Tienes mil historias, pero nomás suéltate una. Es que ahorita que estaba viendo a Oscar, y ayer o antier nos acordábamos de ese asunto, de cuando era la época de los autodefensas. Sí. A veces tocaba ir y venir o quedarte allá. Estar. Una ocasión íbamos con los jefes y venía manejando Oscar. Porque también esa parte de lo que hablabas al inicio con Lili del miedo, o por qué trabajar o no trabajar, o cómo te sientes cuando sales a la calle, en particular con ellos dos he hecho mucha sinergia. De que hay eventos de que mejor juntos en bola, una exclusiva no te la vas a llevar en estos tiempos. No, y al contrario, te cuidas entre uno y otro. Coincido. Y vamos en el mismo canal sobre el manejo de la información. No hablo un tema de ocultar, sino de que se maneje con dignidad el tema de los cuerpos, de las imágenes, y hasta poder compartir hasta ciertos datos que en su momento, yo ya sé cómo subo, y tener ya una versión más fortalecida de los temas. Veníamos con Panto, llegamos como a las 2 de la mañana más o menos. Y en el Río Grande dejamos a uno de los patrones. Y ahora más faltaba dejarme a mí, yo vivía en el centro en ese entonces. Damos la vuelta, saliendo de las calles ahí por el Vergel, hacia el río. Y por el retrovisor él y yo por el de mi lado, volteamos al mismo tiempo y vemos a dos cuates, pero así. 1, 2, 3, aventando lo que pareció un cuerpo, ¿en serio? Una sábana, al río. Y lo que decía ahorita Oscar, pues como el instinto, ¿nos bajamos? No. Vámonos. Ahorita que lo reporten ya nos regresamos, pero ahorita no. Y desde esa ocasión no se nos olvida el tema de que ninguna nota va a valer más que tu vida. Lo de menos era párate, o lo que ahora hace mucho la gente, sacar video o exponerse. Ya no se va a poder, gracias a Dios, en unos meses más, esperemos, ni siquiera grabar una persona fallecida. Ya va a ser penado delito federal. Está bien porque es dignificarlo, es respetar un poquito a las víctimas. Y el otro fue una ocasión que estábamos en la carretera esta nueva Pátzcuaro Cuitzeo, todavía la estaban haciendo, y acostumbraba a la empresa constructora a tener bandereros para mediar el tema de las tolvas que bajaban en las curvas, y unos cuates inconscientes iban echando carreras en las tolvas cargadas con asfalto. En una curva le gana el peso a una y se va encima del banderero. Pues en lo que llegamos de aquí a Copanda, luego subir, llegamos antes, acaba de iniciar atención inmediata en la fiscalía. Llegamos todo normal, veíamos un bulto de asfalto, la torba volcada, y compañeros del chavo, 20 años tenía este muchacho y vivía ahí cerca. Cuando llega Semefo,
empiezan a poner a los compañeros a palear el asfalto, todavía estaba caliente. Conforme lo iban sacando, en ese momento no se pudo determinar si la víctima murió aplastada, asfixiada o quemada o las tres juntas. Nos decían que el asfalto está a más de 100 grados, así lo tienen que transportar. Y conforme lo iban sacando, el olor de un cuerpo quemado es muy particular, así como el de los carros. Sí. Esta persona no olía feo, no olía a cuerpo quemado, se cocinó el pobre ahí abajo. Me acuerdo mucho porque pues, no habíamos almorzado, comido ni nada. Y de ahí, pues creo que ya no comimos hasta el día siguiente. Era lo que se te quedaba el aroma, igual como cuando fue lo de los camiones en Tiripetío, las broncas estudiantiles, o quemas de vehículos, quedas oliendo como 3 días seguidos a eso. Ya sea cuerpo, carro quemado, se te impregna mucho ese tipo de cosas. Son de las cosas que se te han quedado. Pues cuántas experiencias no tienen los tres. Pues yo les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan estado con nosotros, que nos hayan compartido sus experiencias. No hay definitivamente como conocer el lado de la gente que está en la línea, ¿no? Pues, ¿cómo decirlo? En la línea del frente, cubriendo la nota roja, cubriendo la nota policíaca, que de mi perspectiva también con tantos años en el periodismo es de las fuentes más peligrosas, definitivamente. Y se ocupa de mucha entereza, de mucho profesionalismo y de mucho carácter para hacer su chamba, y nuestra admiración, respeto y cariño a los tres, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Dani, a ti Dani, por invitarnos. Gracias, Oscar. muchas gracias, Dani. Gracias, querida Lili. Gracias, querido Marcos. Gracias por la paciencia y por esperarnos. No, hombre, muchas gracias a los tres. Además, ustedes me esperaron tantito a mí, que al final de cuentas hemos cambiado que el día, la hora y todo, pero al final se dio la entrevista y de verdad que les aprecio muchísimo el tiempo. El tiempo es oro, y el que lo hayan compartido con todos nosotros y con nuestro auditorio, híjoles, vale como no tienen idea. De verdad es muy valioso el tiempo de ustedes. Muchas gracias. A ti, Dani. Y pues bueno, nos despedimos, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este programa especial con la plana mayor de los periodistas de la Fuente Policíaca de Michoacán. Muchas gracias. Hasta pronto.